¿Cuál es la estructura abandonada más grande del mundo? No es una fábrica soviética ni un estadio en ruinas. Hay un aeropuerto en México que costó más de $1.000 millones. Fue demolido antes de recibir un solo vuelo comercial, y su esqueleto de acero todavía emerge del suelo como una advertencia. Existe una ciudad entera en China construida para 3 millones de personas, que hoy tiene menos de 100.000 habitantes, con avenidas vacías y centros comerciales sin un solo cliente. Y hay una plataforma petrolera en el Mar del Norte tan grande como un portaaviones, abandonada con todo su equipo dentro, porque desmantelarla costaría más que construirla. Estas no son ruinas antiguas ni vestigios de civilizaciones perdidas, son errores del siglo XXI, megaestructuras que el dinero construyó y el silencio reclamó. Lo que viene a continuación no es una lista de edificios viejos, es el registro de las ambiciones más grandes que la humanidad jamás abandonó. En el año 2018, los trabajadores que vigilaban el sitio de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México recibieron una orden que ninguno esperaba: detener todo. Las excavadoras se apagaron en medio de la obra. Las grúas quedaron inmóviles sobre una estructura de acero que ya tenía 37% de avance. El gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador había organizado una consulta popular con menos de 1 millón de votos emitidos en un país de 130 millones de habitantes, y ese resultado fue suficiente para cancelar el proyecto más caro de la historia moderna de México. El costo ya ejecutado superaba los $5.000 millones. El aeropuerto estaba diseñado para ser el más grande de América Latina. Su terminal principal mediría 800.000 metros cuadrados, con capacidad para 120 millones de pasajeros al año. El arquitecto Norman Foster, responsable del diseño, había creado una estructura con techo ondulado de acero y vidrio que imitaba el paisaje del Valle de México. Nada de eso existe hoy. El terreno fue parcialmente inundado de manera artificial para convertirlo en un lago, en un intento de borrar las evidencias físicas de la cancelación. Sin embargo, las columnas de concreto todavía sobresalen del agua en varios puntos, visibles desde drones y fotografías satelitales. A más de 9.000 kilómetros de distancia, en la costa noroeste de Escocia, flota una estructura diferente pero igualmente abandonada. La plataforma Stena Spey fue construida en los años 70 para la extracción de petróleo en el Mar del Norte. Tiene el tamaño de 2 campos de fútbol, pesa 42.000 toneladas y lleva más de una década anclada en un fiordo escocés sin operar. Desmantelarla costaría entre 400 y 600 millones de dólares, una cifra que ninguna empresa ha estado dispuesta a pagar. Permanece allí, oxidándose lentamente, con sus cabinas interiores todavía equipadas con camas, cocinas y herramientas de perforación, exactamente como las dejaron los últimos trabajadores. El caso más extremo de poder abandonado se encuentra en Kazajistán. La ciudad de Alatau, rebautizada como ciudad de Nurli-Sher, fue proyectada en 2012 como el nuevo centro tecnológico del país. El gobierno kazajo invirtió $2.300 millones en edificios de oficinas, torres residenciales, centros de convenciones y una red de carreteras de 8 carriles que conectaban nada con nada. En 2016, cuando los precios del petróleo colapsaron y el dinero estatal se agotó, la construcción se detuvo. Las ventanas tienen vidrios instalados, los ascensores funcionan, los lobbies tienen mármol en el piso. Hoy, los edificios están terminados por fuera y completamente vacíos por dentro. Pero no hay un solo inquilino, un solo empleado, ni un solo negocio operando en ninguno de los 120 edificios del complejo. Los guardias de seguridad que patrullan el perímetro reciben instrucciones de no dejar entrar a nadie, no porque haya algo que robar, sino porque el gobierno prefiere que nadie documente el nivel exacto del abandono. Un periodista kazajo que logró entrar en 2022 describió pasillos con polvo acumulado sobre mostradores de recepción que nunca fueron usados, estacionamientos subterráneos con señalización perfectamente pintada y 0 vehículos, y una sala de conferencias con 150 sillas todavía envueltas en plástico de fábrica. Estas 3 estructuras tienen algo en común que va más allá del tamaño o el costo. Fueron canceladas o abandonadas no por desastres naturales ni por guerras, sino por decisiones humanas, políticas, económicas, errores de cálculo. El aeropuerto mexicano murió por una consulta de dudosa legitimidad. La plataforma escocesa quedó atrapada
evaluada entre el costo de operar y el costo de destruir. La ciudad kazaja fue víctima de una apuesta a que el dinero del petróleo duraría para siempre. Ninguna de las tres tiene fecha de demolición confirmada. Las tres siguen en pie hoy. En la provincia de Guangdong, China, existe un complejo residencial llamado Goldfield International Garden, que tiene 20.000 apartamentos construidos, calles asfaltadas, farolas instaladas y un lago artificial en el centro. La población registrada es de aproximadamente 2.000 personas. El complejo fue diseñado para albergar a 80.000 habitantes. Las otras 78.000 unidades llevan entre 8 y 12 años vacías, con las llaves todavía colgadas en las oficinas de ventas que cerraron sin haber vendido la mitad del inventario. China tiene más de 50 de estas ciudades fantasma distribuidas en su territorio. No son proyectos pequeños ni inversiones marginales. El distrito de Kangbashi, en Mongolia Interior, costó al gobierno chino más de $4.000 millones y fue construido para 1 millón de personas. Hoy tiene 150.000 habitantes, la mayoría funcionarios públicos trasladados por decreto gubernamental porque nadie eligió vivir allí voluntariamente. Los semáforos cambian de color cada 30 segundos aunque no haya un solo vehículo en kilómetros. Las avenidas principales tienen 6 carriles en cada dirección, pero la estructura de cemento más perturbadora no está en China, está en Brasil, en el estado de São Paulo, a 40 kilómetros de la capital. Se llama Hotel Nacional de Aguas de São Pedro, y su historia comenzó en 1974. Cuando el gobierno del estado decidió construir el hotel de lujo más grande de América del Sur. El edificio principal tiene 19 pisos, 300 habitaciones, 3 piscinas y una vista directa a las termas naturales que convirtieron a Aguas de São Pedro en destino turístico durante el siglo XX. La construcción duró 6 años y costó el equivalente actual de $120 millones. El hotel nunca abrió sus puertas al público. Los problemas comenzaron antes de que se instalara el último azulejo. El contrato de construcción fue adjudicado a una empresa con vínculos directos al gobierno militar de la época. Los costos se duplicaron durante la obra, y cuando la dictadura terminó en 1985, el nuevo gobierno civil encontró un edificio terminado al 85%, con deudas que superaban el valor del activo. Ninguna administración posterior quiso asumir el costo de terminarlo, ni el escándalo político de venderlo. El hotel lleva 40 años en ese estado, con sus escaleras de mármol cubiertas de musgo, sus piscinas llenas de agua estancada de color verde y sus pasillos con la pintura original todavía visible bajo capas de humedad. En 2019, el gobierno del estado de São Paulo anunció una licitación para privatizar el edificio. Se presentó un único oferente, que retiró su propuesta 3 meses después sin dar explicaciones públicas. El hotel sigue siendo propiedad estatal, sigue sin funcionar y sigue deteriorándose a un costo de mantenimiento mínimo que el gobierno paga cada año, simplemente para que el edificio no colapse sobre sí mismo. El caso del Aeropuerto Internacional de Belbek, en Crimea, añade otra dimensión al abandono. Fue construido en los años 60 como base militar soviética y convertido en aeropuerto civil en 1992, tras la disolución de la Unión Soviética. Ucrania invirtió entre 2005 y 2013 más de $200 millones en modernizar sus terminales, ampliar la pista de aterrizaje y construir una nueva torre de control. En febrero de 2014, tropas rusas tomaron el aeropuerto en las primeras horas de la anexión de Crimea. Desde entonces, el aeropuerto civil no ha operado un solo vuelo comercial. Las terminales modernizadas con dinero ucranio están cerradas. La pista funciona exclusivamente para uso militar ruso. Los 200 millones invertidos en infraestructura civil quedaron congelados en un conflicto que ninguna de las dos partes ha resuelto. Lo que tienen en común Goldfield, Kangbashi, el Hotel Nacional y Belbek no es el tamaño ni el país de origen, es la lógica que los produjo. La certeza de quienes los construyeron de que el futuro llegaría exactamente como estaba planeado. El millón de habitantes que nunca se mudó a Mongolia Interior. Los turistas que nunca durmieron en São Paulo, los pasajeros que nunca aterrizaron en Crimea. El cemento no distingue entre una promesa cumplida y una que no lo fue. Simplemente permanece.
En el año 2004, el gobierno de Nigeria aprobó la construcción de una nueva ciudad desde cero en el estado de Edo. La llamaron Okada City. El presupuesto inicial era de $3.000 millones. Iban a construir hospitales, universidades, zonas residenciales para 150.000 personas y un aeropuerto propio. En 2008, cuando los precios del petróleo nigeriano colapsaron temporalmente, la financiación se interrumpió. Para ese momento, ya habían gastado $800 millones. Lo único visible en el terreno era una red de carreteras que conectaban parcelas vacías y los cimientos de 4 edificios que nunca superaron el segundo piso. Y el terreno está cubierto de vegetación. Las carreteras construidas con $800 millones están partidas por raíces de árboles que crecieron a través del asfalto en menos de 15 años. El derroche más documentado de la historia reciente ocurrió en España. Entre 1998 y 2008. Durante esa década, el país construyó más kilómetros de autopistas de peaje que cualquier otro país europeo. Muchas de estas autopistas fueron proyectadas con estimaciones de tráfico que triplicaban la realidad. La autopista AP41 que conecta Madrid con Toledo fue diseñada para 45.000 vehículos diarios. En sus mejores años nunca superó los 8.000. La empresa concesionaria quebró en 2012. El Estado español asumió la deuda, que sumada a otras 5 autopistas en quiebra simultánea, alcanzó los 4.000 millones de euros. Las autopistas siguen abiertas, siguen siendo mantenidas con dinero público y siguen teniendo un tráfico que no justifica su existencia. El peaje de la AP41 fue eliminado en 2019 para intentar atraer conductores. No funcionó. En Japón, la lógica del dinero perdido adquiere una escala diferente. El canal de Isahaya, en la prefectura de Nagasaki, es un proyecto de drenaje agrícola que comenzó en 1952 y fue completado en 1997. El costo total fue de 2 billones de yenes, equivalentes aproximadamente a $13.000 millones actuales. El propósito era desecar una bahía de 35 kilómetros cuadrados para crear tierras agrícolas. El problema es que Japón no necesitaba más tierras agrícolas en 1997. El país llevaba 2 décadas importando arroz más barato del que podía producir localmente. Las tierras ganadas al mar nunca fueron cultivadas de manera rentable. ¿Te imaginas tener acceso a todas estas megaestructuras abandonadas y más, pero sin la necesidad de un billete de avión? Hoy es tu día de suerte, porque en playprofi.com encontrarás todas las mejores neuronas artificiales en un solo lugar. Regístrate a través del enlace en la descripción y recibe 500 tokens de regalo. Los pescadores de la zona perdieron sus caladeros históricos. En 2010, el gobierno ordenó abrir parcialmente las compuertas para restaurar el ecosistema marino. Los agricultores demandaron al gobierno por incumplimiento de contrato. Los pescadores demandaron al gobierno por daño ambiental. Ambas demandas prosperaron en tribunales distintos con sentencias contradictorias. El canal sigue existiendo, sigue costando dinero en mantenimiento, y el debate legal sobre sus compuertas continúa activo en los tribunales japoneses hasta hoy. El caso del puente de Crimea tiene una lógica distinta, pero un resultado similar en términos financieros. Rusia construyó entre 2014 y 2018 el puente más largo de Europa, con 19 kilómetros sobre el estrecho de Kerch. El costo oficial fue de $3.600 millones, aunque investigaciones independientes estiman el costo real en más de $7.000 millones. En octubre de 2022, una explosión destruyó 2 carriles de la sección vial y dañó la vía ferroviaria. Las reparaciones costaron más de $500 millones adicionales. En julio de 2023, un segundo ataque dañó nuevamente la estructura. La sección ferroviaria opera de manera intermitente. El tráfico vehicular fue restringido durante meses. Una infraestructura construida para demostrar control permanente sobre un territorio se convirtió en el blanco más visible y más atacado del conflicto. Lo que conecta Nigeria, España, Japón y Crimea no es la corrupción ni la incompetencia aislada. Es el momento en que una decisión política o económica se convierte en cemento, acero o asfalto antes de que nadie verifique si las condiciones que la justificaban seguían siendo reales. El petróleo nigeriano bajó de precio. El tráfico español nunca llegó. El arroz japonés resultó más caro de producir que de importar. El puente ruso quedó expuesto en medio de una guerra. En todos los casos, el dinero ya estaba gastado cuando la realidad llegó a contradecir
el plan, y en todos los casos, la estructura física quedó como evidencia inamovible de ese momento exacto en que el cálculo falló. En el Mar del Norte, a 200 kilómetros de la costa noruega, existe una plataforma petrolera llamada Ekofisk Bravo que protagonizó el mayor derrame de petróleo europeo antes de Deepwater Horizon. En abril de 1977, un error humano durante una operación de mantenimiento provocó un reventón que liberó 22.000 toneladas de crudo al mar durante 7 días. La plataforma fue reparada y siguió operando. Lo que no se repara tan fácilmente son las otras estructuras de acero que quedaron abandonadas en ese mismo mar después de que los pozos se agotaron. La plataforma Brent Spar fue construida por Shell en 1976 como instalación de almacenamiento flotante en el Mar del Norte. Operó durante 16 años. Cuando Shell anunció en 1995 su intención de hundirla en aguas profundas del Atlántico, Greenpeace ocupó la estructura durante 23 días en una protesta que fue transmitida en vivo por televisiones de toda Europa. Shell canceló el hundimiento bajo presión pública. El problema era que desmantelarla en tierra costaría entre 40 y 60 millones de dólares más que hundirla. La plataforma fue remolcada a un fiordo noruego y permaneció allí durante 4 años mientras Shell negociaba los términos del desmantelamiento. Finalmente fue desmontada en piezas entre 1999 y 2001. El acero recuperado se usó para construir los pilotes de un muelle en el puerto de Mekjarvik. El caso Brent Spar cambió permanentemente la legislación europea sobre desmantelamiento de plataformas offshore y dejó una deuda pendiente. En el Mar del Norte quedan todavía 539 instalaciones petroleras que deberán ser desmanteladas antes de 2030. El costo estimado supera los 50.000 millones de dólares. Ningún gobierno ni ninguna empresa ha explicado con claridad de dónde saldrá ese dinero. En tierra, los fantasmas de acero adoptan otra forma. La acería de Bethlehem Steel, en Pensilvania, fue durante décadas la segunda productora de acero más grande de Estados Unidos. En su momento de mayor actividad, en los años 50, empleaba a 31.000 trabajadores en un complejo de 9 kilómetros de largo sobre el río Lehigh. Los altos hornos, que medían 27 metros de altura cada uno, funcionaron sin interrupción desde 1863. Hasta 1995, cuando la empresa declaró la quiebra y cerró definitivamente. Los 5 altos hornos quedaron en pie exactamente como estaban el último día de operación. Las herramientas de los trabajadores permanecieron sobre los bancos de trabajo. Los cascos de seguridad quedaron colgados en sus ganchos. El complejo fue declarado Sitio Histórico Nacional en 2016. Hoy funciona como casino, hotel y museo en sus secciones restauradas, pero los altos hornos originales siguen sin ser demolidos porque el costo de hacerlo supera los 100 millones de dólares y nadie ha encontrado un uso alternativo para 5 columnas de acero de 27 metros que no producen nada. El estadio de Thammasat en Bangkok, Tailandia, tiene una historia más corta pero igualmente reveladora. Fue construido en 2004 para los Juegos Asiáticos que Bangkok iba a organizar en 2007. En 2006, el gobierno tailandés retiró la candidatura por problemas presupuestarios. El estadio tenía capacidad para 65.000 espectadores, estaba terminado en un 90% y nunca fue inaugurado. Permaneció cerrado durante 8 años. En 2014, el gobierno intentó convertirlo en sede de conciertos y eventos masivos, pero la falta de mantenimiento durante una década en clima tropical había deteriorado la estructura hasta el punto de requerir reparaciones por más de 30 millones de dólares antes de poder abrirlo al público. El costo de reparación superaba el presupuesto disponible. El estadio fue parcialmente demolido en 2017. La demolición tardó 2 años y costó más que lo que habría costado mantenerlo operativo desde el principio. Lo que hace únicos a estos fantasmas de acero es que no desaparecen solos. El acero no se disuelve, no se pudre ni se integra al paisaje como lo hace la madera o el adobe. Permanece exactamente donde fue colocado, oxidándose en décadas. Visible desde satélites, documentado en fotografías, imposible de ignorar. Cada plataforma abandonada en el Mar del Norte, cada alto horno apagado en Pensilvania, cada estadio vacío en Bangkok es un recordatorio físico de que construir algo es siempre más fácil y más barato que decidir qué hacer con ello cuando deja de funcionar.
Detroit, en la noche del 16 de julio de 1967, el Hotel Statler Hilton recibió a sus últimos huéspedes sin que nadie lo supiera. El edificio había abierto en 1915 como el hotel más moderno de Michigan, con 800 habitaciones, salones de baile en 3 plantas y el primer sistema de aire acondicionado central instalado en un hotel de Estados Unidos. Esa noche de julio, mientras los disturbios raciales más violentos del siglo XX estadounidense quemaban bloques enteros a pocas calles de distancia, el personal del hotel evacuó a los huéspedes por las salidas de emergencia. Nadie regresó a recoger sus pertenencias. El hotel cerró sus puertas esa madrugada y nunca volvió a abrirlas. Durante los siguientes 40 años, el Statler permaneció en pie en el centro de Detroit, mientras la ciudad se vaciaba a su alrededor. Los muebles de las habitaciones se pudrieron en su lugar. Las lámparas de araña del salón de baile principal cayeron al suelo por el peso de la oxidación. En 2005, el edificio fue demolido después de que varios intentos de renovación fracasaran por falta de financiación. El costo de la demolición fue de $12 millones. El lote donde estuvo el hotel más moderno de Michigan lleva 20 años siendo un estacionamiento al aire libre. La historia de la última noche se repite con precisión quirúrgica en el resort de Varosha, en Chipre. El 21 de julio de 1974, cuando las tropas turcas avanzaban hacia la ciudad costera de Famagusta, los 45,000 residentes y turistas de Varosha evacuaron en pocas horas. Dejaron los desayunos a medio comer sobre las mesas de los hoteles. Los coches quedaron estacionados en las calles. Las tiendas de ropa cerraron con la mercancía expuesta en los escaparates. Los hoteles de la zona turística, que incluían el Hotel King George, con 300 habitaciones directamente sobre la playa, quedaron con las camas tendidas y las toallas dobladas sobre los lavabos. Las tropas turcas cercaron el área con alambre de púas y declararon: Varosha zona militar restringida. Durante 50 años, ningún civil tuvo autorización para entrar. Los edificios se deterioraron sin mantenimiento en el clima mediterráneo. Los árboles crecieron a través de las ventanas de los hoteles. La vegetación cubrió los automóviles abandonados hasta hacerlos irreconocibles. En 2020, el gobierno turco de Chipre del Norte abrió parcialmente una sección de la playa, generando una crisis diplomática con la República de Chipre, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Los hoteles de la zona turística original siguen cerrados y siguen deteriorándose. El Hotel King George tiene hoy árboles que crecen desde el interior de sus habitaciones hacia afuera a través de los balcones. En Polonia, la última noche de la mina de sal de Wieliczka no fue dramática ni violenta. Simplemente llegó un día de 1996 en que los ingenieros calcularon que seguir extrayendo sal costaba más de lo que la sal valía en el mercado. La mina llevaba funcionando desde el siglo XIII. 700 años de operación continua produjeron 300 kilómetros de túneles a distintos niveles bajo la ciudad de Cracovia. Los mineros habían esculpido durante siglos capillas completas, estatuas y relieves directamente en las paredes de sal. La catedral subterránea de San Kinga tiene 54 metros de largo, 18 de ancho y 12 de alto, tallada íntegramente en sal, con lámparas de araña hechas de cristales de sal, y un piso pulido que refleja la luz como un espejo. Cuando la extracción comercial terminó, la mina no fue cerrada sino convertida en atracción turística. Pero los niveles inferiores, donde la extracción era más intensa y donde los túneles son menos espectaculares, fueron sellados y abandonados. Esos niveles se están inundando lentamente con agua subterránea salada. El proceso no puede detenerse sin un sistema de bombeo que costaría más de 200 millones de euros instalar y mantener. Los ingenieros estiman que en 50 años, los niveles inferiores estarán completamente sumergidos. Los turistas que visitan hoy la Catedral de San Kinga caminan sobre un sistema de túneles que está desapareciendo por debajo de sus pies, metro a metro, sin que haya ningún plan para impedirlo. Lo que une el Hotel Statler, Varosha y los túneles inundados de Wieliczka es el momento específico en que algo deja de funcionar para siempre sin que nadie haya planeado que ese fuera el último día. No hubo ceremonia de cierre, no hubo decisión formal, no hubo un cartel que dijera que esa noche era la última. La última noche siempre se parece exactamente a todas las noches anteriores, hasta que no hay ninguna noche más. El 26 de abril de 1986,
A la 1:23 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad mal ejecutada. La ciudad de Pripyat, construida en 1970 específicamente para alojar a los trabajadores de la planta y sus familias, tenía en ese momento 49.000 habitantes. La evacuación comenzó 36 horas después de la explosión. Las autoridades soviéticas dijeron a los residentes que sería temporal, que regresarían en 3 días. Les pidieron que llevaran documentos y ropa para 2 o 3 días solamente. Nadie regresó. Los apartamentos de Pripyat quedaron con los álbumes de fotos sobre las estanterías, los juguetes de los niños en el suelo de las habitaciones y la ropa tendida en los balcones. El parque de atracciones que había sido inaugurado 4 días antes de la explosión, con su noria amarilla que nunca llegó a funcionar para el público, se convirtió en la imagen más reconocida del abandono nuclear del siglo XX. Hoy la noria sigue en pie, oxidada hasta un color marrón uniforme, rodeada de árboles que han crecido hasta superar su altura. El nivel de radiación en la cabina más cercana al suelo sigue siendo 16 veces superior al límite considerado seguro para exposición prolongada. La zona de exclusión de Chernóbil tiene un radio de 30 kilómetros y cubre 2.800 kilómetros cuadrados. Dentro de esa zona hay 94 pueblos y aldeas además de Pripyat. En algunos de ellos, los habitantes más ancianos regresaron ilegalmente en los años 90 y vivieron el resto de sus vidas en casas contaminadas porque preferían morir en su tierra que vivir en apartamentos estatales en ciudades desconocidas. El último de estos retornados ilegales, una mujer llamada Hanna Zaborotnia, murió en 2016 a los 91 años en su casa de la aldea de Parishiv, dentro de la zona de exclusión, donde había vivido sin interrupción desde su regreso no autorizado en 1987. La central de Chernóbil en sí misma es una megaestructura abandonada de características únicas. El sarcófago original de concreto construido apresuradamente en 1986 para contener el reactor destruido comenzó a agrietarse en los años 90. En 2016 fue cubierto por el nuevo confinamiento seguro, una estructura de acero de 162 metros de ancho y 108 metros de altura, que fue construida a distancia y deslizada sobre el sarcófago original mediante un sistema de rieles. Es la estructura móvil más grande jamás construida por la humanidad. Su costo fue de 2.300 millones de euros, financiados por 45 países. Está diseñada para durar 100 años. Lo que contendrá dentro de ella durante esos 100 años es material radiactivo que seguirá siendo peligroso durante los próximos 100.000 años. En una escala diferente, pero con la misma lógica de no retorno, la isla de Hashima en Japón cuenta una historia paralela. Conocida como Gunkanjima, isla acorazada, por su silueta que recuerda a un buque de guerra, fue durante décadas la zona más densamente poblada del planeta. En su punto máximo, en 1959, albergaba a 5.259 personas en un área de 6 hectáreas, una densidad de población de 83.000 habitantes por kilómetro cuadrado, superior a la de cualquier ciudad del mundo en cualquier momento de la historia. Todos vivían allí para extraer carbón del fondo del mar a través de pozos que descendían hasta 600 metros bajo el lecho marino. En enero de 1974, la compañía Mitsubishi anunció el cierre de la mina por la transición del carbón al petróleo como fuente energética principal en Japón. Los 5.000 habitantes tuvieron 90 días para abandonar la isla. En abril de 1974, el último residente embarcó en el ferry que conectaba Hashima con el puerto de Nagasaki. Los edificios de apartamentos, el hospital, la escuela, el cine y los bares quedaron exactamente como estaban. La isla permaneció cerrada y sin mantenimiento durante 35 años. En 2009 fue abierta parcialmente al turismo. Los edificios de concreto construidos en los años 40 y 50, sin los estándares sísmicos modernos, se están desmoronando progresivamente. Cada tifón que golpea la costa de Nagasaki derrumba secciones adicionales. Las autoridades japonesas calculan que en 30 años no quedará ningún edificio en pie sobre la roca. Lo que diferencia Pripyat de Hashima no es el tamaño ni el costo ni la causa del abandono. Es lo que dejaron atrás. En Pripyat quedaron las pertenencias personales de 49.000 personas que pensaban volver. En Hashima quedaron los edificios vacíos de 5.000 personas que sabían que no volverían
Y aún así, no se llevaron nada, porque lo que habían construido en esa roca en medio del mar no tenía ningún valor fuera de ella. Debajo de la ciudad de Moscú existe una red de túneles conocida como Metro 2, que el gobierno ruso nunca ha confirmado oficialmente que existe. La primera mención documentada apareció en un informe desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en 1991, que describía un sistema paralelo al metro público construido durante el régimen de Stalin con 4 líneas, profundidades de hasta 200 metros y conexiones directas entre el Kremlin, el Ministerio de Defensa, el aeropuerto de Vnukovo y una instalación subterránea en las afueras de Moscú identificada como objeto D6. La longitud total estimada era de mayor extensión que el metro público de la ciudad. El gobierno soviético comenzó su construcción en los años 40 como sistema de evacuación para la cúpula política en caso de ataque nuclear. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto firmaron contratos de confidencialidad de por vida. Varios de ellos hablaron anónimamente con periodistas rusos en los años 90, después de la disolución de la Unión Soviética, describiendo estaciones con capacidad para alojar a miles de personas durante meses, almacenes de alimentos, generadores independientes y un sistema de filtración de aire diseñado para sobrevivir a una detonación nuclear en la superficie. El Kremlin nunca respondió a ninguna de estas publicaciones. En 2010, un grupo de exploradores urbanos rusos afirmó haber accedido a una sección del sistema a través de una conexión con el metro público en la estación de Sportivnaya. Publicaron fotografías de túneles con dimensiones superiores a las del metro comercial, con vías de tren en perfecto estado y señalización que no correspondía a ninguna línea pública conocida. 3 de los 5 miembros del grupo fueron detenidos por el Servicio Federal de Seguridad ruso días después de publicar las imágenes. Las fotografías fueron eliminadas de los servidores donde habían sido publicadas. Los detenidos fueron liberados sin cargos formales, pero con la advertencia explícita de no volver a publicar información sobre el tema, lo que convierte al Metro 2 en la mega estructura abandonada más perturbadora de esta lista. No es su tamaño ni su costo, que nunca ha sido revelado, es que nadie sabe con certeza si está abandonado o si sigue operando. Las imágenes de satélite muestran actividad de construcción en zonas compatibles con su trazado estimado tan recientemente como 2019. Fuentes dentro del gobierno ruso consultadas por el medio de investigación Medusa en 2022 indicaron que secciones del sistema fueron utilizadas durante los primeros días de la invasión de Ucrania para mover personal militar entre instalaciones en Moscú sin aparecer en cámaras de superficie. A 4.000 kilómetros de Moscú, en las montañas de Utah, Estados Unidos, existe una instalación diferente, pero con el mismo nivel de secretismo. El almacén de genealogía de la montaña Granite fue excavado en el granito de las montañas Wasatch por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días entre 1961 y 1966. Tiene 6 cámaras principales excavadas directamente en la roca, a 280 metros de profundidad, diseñadas para sobrevivir a un ataque nuclear. Contiene más de 3.000 millones de imágenes microfilmadas de registros genealógicos de todo el mundo, la colección de documentos históricos más grande del planeta. La temperatura interior se mantiene constante a 2 grados centígrados, sin sistema mecánico de refrigeración, únicamente por la profundidad de la excavación. La instalación tiene capacidad para almacenar hasta 6.000 millones de microfilms adicionales. Está en operación activa, no está abandonada, pero su existencia ilustra exactamente el tipo de infraestructura que el dinero y el poder construyen debajo de la superficie cuando no quieren que nadie sepa qué están guardando. El caso más reciente de secreto enterrado ocurrió en Corea del Norte. En 2022, imágenes satelitales comerciales de la empresa Planet Labs revelaron la construcción de una instalación subterránea masiva en Ryanggang, cerca de la frontera con China, con una entrada principal suficientemente grande para permitir el acceso de vehículos de carga pesada y una extensión estimada de varios kilómetros bajo la montaña. El gobierno norcoreano no hizo ningún anuncio. Analistas del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales identificaron patrones de construcción compatibles con instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos intercontinentales. En 2023, la actividad de construcción visible desde satélite cesó abruptamente.
La instalación, sea lo que sea, quedó completada y sellada bajo la montaña sin que ninguna fuente oficial haya confirmado su propósito, su costo, ni su contenido. Lo que tienen en común Moscú, Utah y Ryanggang es que el abandono más profundo no siempre es visible. Algunas megaestructuras no se abandonan a la intemperie para que el tiempo las consuma. Se entierran, se sellan y se clasifican. Y el silencio que las rodea es más denso que cualquier concreto. La pregunta era, ¿cuál es la estructura abandonada más grande del mundo? La respuesta no es Pripyat, ni Hiroshima, ni el aeropuerto mexicano, ni ninguna de las estructuras que aparecen en fotografías de exploradores urbanos. La estructura abandonada más grande del mundo es el proyecto Biosphere 2 en Arizona, Estados Unidos, sino la red de instalaciones nucleares soviéticas distribuidas en el territorio de la antigua Unión Soviética, que quedaron sin custodiar después de 1991. Cuando la Unión Soviética se disolvió en diciembre de ese año, el ejército ruso heredó formalmente el control de las instalaciones nucleares ubicadas en territorio ruso. Pero docenas de instalaciones quedaron dentro de las fronteras de las nuevas repúblicas independientes: Kazajistán, Ucrania, Bielorrusia, Uzbekistán. Kazajistán heredó el polígono de Semipalatinsk, donde la Unión Soviética había detonado 456 pruebas nucleares entre 1949 y 1989. El polígono cubre 18.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de países enteros como Kuwait o Montenegro. Contiene túneles de prueba, búnkeres de observación, laboratorios subterráneos y equipamiento científico que fue abandonado en su lugar cuando los técnicos soviéticos recibieron la orden de regresar a Rusia. Durante los primeros años de la independencia kazaja, habitantes locales entraron al polígono a recuperar el metal de las instalaciones abandonadas para venderlo como chatarra. Algunos murieron por exposición a materiales radiactivos que no sabían identificar. El gobierno kazajo cerró definitivamente el acceso en 1997, pero para entonces ya habían desaparecido toneladas de equipamiento cuyo paradero nunca fue completamente determinado. Ucrania heredó el complejo de Chernóbil, que ya conocemos, pero también heredó el Arsenal Pivden-Mash en Dnipro, una fábrica que durante la Guerra Fría produjo misiles balísticos intercontinentales y que en 1991 tenía en sus instalaciones componentes de armamento que ningún gobierno sabía exactamente cómo clasificar ni a quién pertenecían legalmente. La fábrica sobrevivió reconvertida parcialmente en productora de cohetes espaciales comerciales, pero sus secciones militares originales fueron selladas y no han sido inspeccionadas de manera independiente desde entonces. La cifra que resume todo lo anterior es esta. Según el Laboratorio Nacional de Los Álamos, entre 1991 y 2002, más de 600 kilogramos de material fisible altamente enriquecido fueron robados o extraviados de instalaciones de la antigua Unión Soviética. 600 kilogramos es suficiente para fabricar entre 20 y 40 armas nucleares del tamaño de la bomba lanzada sobre Hiroshima. La mayor parte de ese material fue recuperado en operaciones de los programas de no proliferación financiados por Estados Unidos. La parte que no fue recuperada sigue siendo un número clasificado. Eso es lo que significa realmente el abandono a escala de megaestructura. No son solo edificios vacíos, ni estadios sin público, ni aeropuertos sin aviones. Son sistemas completos, ciudades enteras, complejos industriales, arsenales militares y redes de infraestructura que existieron durante décadas, sostenidos por una lógica política o económica que desapareció en meses. Y cuando esa lógica desaparece, lo que queda no es simplemente cemento y acero. Es todo lo que el cemento y el acero contenían. El nuevo confinamiento seguro de Chernóbil, la estructura móvil más grande jamás construida, está diseñado para durar hasta el año 2116. Cuando ese plazo expire, alguien tendrá que construir otra estructura encima. Y después de esa, otra. El material radiactivo dentro del reactor número 4 seguirá siendo peligroso hasta aproximadamente el año 102.000. Ninguna civilización humana conocida ha durado ni una fracción de ese tiempo.
Lo que eso significa en términos prácticos es que Chernóbil no es una estructura abandonada que espera ser olvidada. Es una estructura abandonada que exige ser recordada, vigilada y contenida por generaciones que todavía no han nacido, en un idioma que posiblemente no existe aún, para protegerlas de algo que ninguna de ellas eligió crear. Esa es la diferencia entre una ruina antigua y una megaestructura abandonada del siglo XX. Las ruinas antiguas son pasivas, simplemente están. Las megaestructuras abandonadas de la era industrial y nuclear son activas, siguen haciendo algo, aunque nadie las opere, aunque nadie las vigile, aunque el país que las construyó haya dejado de existir. Siguen filtrando químicos al suelo, siguen siendo peligrosas, siguen costando dinero, siguen requiriendo decisiones. El abandono de una megaestructura no es el final de su historia, es el comienzo de la parte más larga.